Vamos a continuar aprendiendo a través de lo que Dios nos enseña en la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo, entendiendo las necesidades que habían en la iglesia en Corinto, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esta carta que no solamente es aplicable para la iglesia en Corinto de aquellos días, pero también a la iglesia de nuestro Señor a través de todas las eras. El año pasado terminé el capítulo 3, donde aprendimos que todos los recursos que hay en el mundo están a la disposición de la iglesia. En la escuela dominical aprendimos también que aunque están a la disposición, tenemos que tener mucho cuidado qué viene de Dios y qué viene de Satanás. En esta ocasión vamos a comenzar en este nuevo año con el capítulo 4 de la carta a los Corintios. La tesis que ha de gobernar nuestros pensamientos, los ministros. Ya Pablo ha hablado acerca de aquellos que de una manera u otra tuvieron que ver con la iglesia en Corinto. Pero ahora Pablo entra y su enfoque va hacia otro lugar. En el capítulo 3 habló acerca de esos ministros. Son los ministros que Dios ha puesto en su iglesia, cumpliendo la profecía de que les daría al pueblo pastores del corazón de él. Ahora, él comienza a enseñarles a ellos cómo evaluar a los ministros. Comienza en el verso 1 diciendo: así que a Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Oremos. Amado Señor, en esta ocasión te pido, te suplico desde el fondo de mi corazón que nos hables, nos enseñes a través de tu palabra, para que tu pueblo, Padre eterno, te conozca más, aprenda sus responsabilidades, pero sobre todo vivamos como iglesia una vida como a ti te agrada. Para la gloria y la honra de tu nombre decimos amén. Como ya he dicho con anterioridad, el gran problema que Pablo trataba de resolver en la iglesia de Corinto eran los partidismos internos, o sea, las subiglesias que se estaban formando dentro de la misma iglesia. Aquella gente que decía: no, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y aquellos que se creían bien santos, los que decían: no, yo soy de Cristo. Sobre ese tema ya hemos hablado en sermones anteriores. También apunté al caso de que habían líderes anónimos en todo esto. Personas con agendas antropocéntricas. Toda esta situación estaba minando de problemas la comunidad de la iglesia en Corinto. ¿Por qué me refiero o por qué estoy diciendo minando con problemas? Porque la mayoría de estas personas tenían agendas donde su intención primordial no era la exaltación de la iglesia, no era la exaltación de Cristo en la iglesia, sino la exaltación de ellos mismos. Querían destruir, dividir la iglesia y querían exaltación propia. Muchas veces en las iglesias sabemos de personas que hacen muchas obras dentro de la iglesia esperando reconocimiento, y apenas se les da un reconocimiento se les hincha el pecho de orgullo. Personas que donan dinero, personas que donan bancas, y no sé si ustedes han ido a iglesias donde dice una banca con una plaquita: donado por fulano y sutano. O si no, personas que llegan a su oficina y tienen unas placas allá en la parte de atrás de su oficina donde se le dice por su cooperación o por la manera en que ayudó a tal y tal iglesia, entonces se le da una placa de reconocimiento. Mi querida iglesia, reconocer a las personas no es malo. Lo malo es exaltarlas y elevarles el ego. Ese es el problema. Creo que con que a alguien se le diga: hermano, muy buen trabajo, es más que suficiente.
Pero si usted le da una placa y esa persona, ¿sabe lo que va a hacer esa persona con esa placa? La va a ir a poner en el centro de la sala donde todo el mundo la pueda admirar, para que la gente diga, mira lo que él hizo. Mi querida familia, en la palabra de Dios, el Señor nos enseña humildad y nos enseña de que lo que una mano haga, la otra no se entere. ¿Por qué? Porque lo que importa para la iglesia, o lo que le debe de importar a los hermanos, es la exaltación, lo que Dios está haciendo por su iglesia a través de diferentes hermanos. Familia, muchas veces los problemas pasan inadvertidos, especialmente cuando uno piensa que todo está bien. Por ejemplo, cuando en una iglesia hay un crecimiento numérico repentino, inmediatamente decimos, Dios está bendiciendo esa iglesia porque mira cuántas personas se han agregado. Cuando por año el número de bautizados son muchos, pensamos, mira cómo Dios nos está bendiciendo. ¿Qué tal cuando hay muchas confesiones de fe? ¿Qué tal cuando hay milagros de sanidad? ¿Qué tal cuando hay restauración de hogares, restauración de familias? Pensamos, todo está bien, Dios nos está bendiciendo. Es como en el país cuando los índices de la construcción suben, cuando la tasa de desempleo está por los suelos, cuando la recaudación de impuestos hace récords, cuando no hay ni recesión, ni depresión, ni inflación. Es más, es ahí cuando los gobiernos nos tratan de incautos y nos tratan de pasar la farándula de que la economía continuará bien por muchos años. Mi querida familia, el asunto es de que nunca debemos de olvidarnos de la providencia de Dios. El hecho de que nosotros seamos bendecidos no quiere decir que las cosas estén bien. Simplemente que Dios provee para su pueblo. Y noten esto, Dios provee, ya sea que el pueblo lo pida o el pueblo no lo pida, Dios provee, porque Él no solamente es el creador de todo, también es el sustentador de todo. Dios envía la lluvia por el justo, pero también por el injusto. Dios hace que su sol salga sobre los justos y también sobre los impíos. Es la providencia de Dios. Nunca nos equivoquemos, porque todas las cosas están yendo bien, pensamos que todo está bien. Y eso es lo que le pasaba a la iglesia de Corinto. La iglesia estaba creciendo, líderes se estaban levantando, la palabra se estaba expandiendo. Y muchos pensamos, wow, mira, todo está bien. Y no, las cosas no estaban bien. La iglesia se estaba subdividiendo en 4 ramificaciones. Y donde la gloria de Dios ya no estaba. Y conforme vayamos entrando más y más en lo que es la primera carta a los Corintios, vamos a ver que había pecado de incesto también dentro de la iglesia. Ya no se respetaba ni la cena del Señor. Pero la iglesia estaba grande. Era una iglesia de miles de personas. Y pensaban, oh, la iglesia está bien, Dios está bendiciendo. ¡No! Dios provee porque Él es el Dios que provee. Familia, porque nosotros no veamos en la palabra de Dios algo directo de que algo que estamos haciendo mal está mal, no quiere decir que esté mal. El Espíritu Santo en nosotros nos deja saber claramente cuando algo está mal y debemos de arreglarlo. Porque si no lo arreglamos a tiempo, eventualmente esto va a repercutir. Y va a repercutir primeramente en nosotros como personas, con las personas que están dentro de nuestro círculo más cercano y eventualmente la iglesia y la comunidad donde vivimos. Y después terminamos diciendo, pero ¿cómo es posible? Fulano, no puedo creerlo. Y él hizo eso, nunca me lo hubiera imaginado. Mi querida familia, porque las cosas aparenten estar bien, no quiere decir que están bien. Esto nos lleva entonces al subtema de esta tarde. Y como dijo el pastor Miguel Núñez, simplemente siervos de Cristo. Pablo en este capítulo hace una autodefensa y compara o desafía a comparar a Cefas, a Apolos y a sí mismo con los supuestos líderes de la iglesia de Corinto que la estaban dividiendo en facciones.
con anterioridad, el apóstol había dicho en 1 Corintios capítulo 3, verso 5. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. La pregunta del apóstol es: ¿quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo en la iglesia? Eso es lo que Pablo está preguntando. Y cuando tocamos ese tema, estuvimos hondando en él. Con esta pregunta, el apóstol busca una fuerte definición tanto para él como para el grupo al cual él pertenece. Y estar claros en quiénes son, cómo deben ser considerados, cuál es su función primordial, cuáles son sus características básicas y fundamentales, que creo que es bien orientadora para nosotros hoy en día como hijos e hijas de Dios, sobre todo si queremos trabajar dentro del reino de Dios. El apóstol dice lo siguiente: considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. En la primera parte, considérenos como simples siervos de Cristo, hay dos palabras que necesitan tener un poquito más de explicación. Durante la escuela dominical les dije que durante este tiempo iba a hablar de dos palabras en griego que al español y al inglés le dan el mismo significado. El problema es que los griegos le dan otro significado. Eso está como la palabra amor para nosotros. Para nosotros amor es amor. Pero para el griego el amor no era amor. Cuando el griego se refería a lo que una persona sentía por su pareja, no usaba la palabra amor, usaba la palabra eros. Cuando el papá miraba a su hijo, no le decía yo te amo, sino que le decía estorge. Y cuando se refería a sus amigos, llamaba fileo. Y cuando hablaba de ese amor que implica el sacrificar el todo por el todo, usaba la palabra ágape. Ellos tenían una palabra para cada palabra con su significado específico. En esta ocasión, lo mismo sucede con la palabra siervos. En el capítulo 3:5, el cual leí con anterioridad, el apóstol usa de una manera correcta la palabra diáconos para referirse a siervos, lo cual es muy apropiado, ya que dicha palabra se traduce como siervos o sirviente en un trabajo bajo la autoridad de Dios con la iglesia, y con un énfasis secundario en la división de tareas, como por ejemplo a uno le toca hacer esto y a aquel le toca hacer aquello y etcétera. Pero es interesante que en este texto la palabra que el apóstol utiliza para referirse a siervos es uperetas. Diáconos, uperetas, completamente distinto. Uperetas significa el que administra los negocios de otro. Nosotros simplemente lo hemos transformado y decimos siervo. Pero diáconos es siervo. Pero diáconos es siervo que sirve. Uperetas es siervo que administra. Y es interesante que en el libro de los Hechos, cuando Pedro hace referencia, él dice, necesitamos diáconos que hagan uperetas. Necesitamos sirvientes que administren. Interesante. ¿Por qué? Porque ellos no tenían que ser meseros. Ellos tenían que administrar aquellos negocios que tenían que ver con la iglesia y la repartición de alimentos para las viudas griegas.
Cuando nosotros entendemos más el griego, decimos, oh, pues entonces aquí no se habla simplemente de siervos. En una ocasión me dolió cuando alguien me dijo una vez, no, porque en Hechos 6 se refiere a que se escogieron meseros para limpiar las mesas. Y digo yo, no, papá, vamos al griego original a ver qué es lo que dice. Y cuando lo vio, dijo, tienes razón. Muchas veces una pésima interpretación de la palabra nos lleva a crear doctrinas que están completamente lejos de la verdad. Uperetas tiene que ver con el administrador, el mayordomo, aquel a quien se le ha confiado especialmente la administración de una casa. Entonces, aquí hay 4 elementos importantes, ya que la idea del siervo, del administrador, se transforma en ministro. Ministro también viene de otra palabra griega que significa, en griego dice minus. Y minus significa el que está por debajo de. No el que está por encima de, sino el que está por debajo de. Administra, pero administra para servir. Porque está bajo autoridad, no está por encima de la autoridad. Y por eso que en esta iglesia nosotros creemos en ministerios y líderes de ministerios. Y por eso la palabra reverendo a mí nunca me ha gustado, aunque ese es el título que se les da o se nos da a nosotros cuando somos ordenados ministros del evangelio. Pero me gusta más la palabra ministro porque sé su significado en el griego. Volviendo entonces al tema, el siervo que se torna en un ministro o que va a ministrar, que va a estar sirviendo en la iglesia desde una perspectiva administradora, debe ser aquel que tiene por lo menos 4 cualidades, mínimo 4 cualidades. La primera, debe ser una persona de confianza, alguien que desea velar por los intereses del otro. Para ello debe llevar correctamente la administración de sus propios intereses y su propia familia. ¿Cómo es posible que podamos elegir a alguien que sea el tesorero de la iglesia cuando su casa es un desastre? Esté endeudado hasta las narices y le guste gastar. Dicen en inglés es un shopaholic o es un comprador incontrolable. No podemos tener una persona de tesorero como él. ¿Por qué? En un reporte va a decir, tenemos 50,000 pesos en el banco. El siguiente reporte nos fuimos a 0. ¿Por qué? Oh, no, porque vino el hermano tal y necesitaba 1,000 pesos, vino otro hermano y necesitaba 500, vino otro hermano y necesitaba 5, y así nos quedamos en 0. ¿Sabían ustedes que ese fue el problema el cual llevó a la iglesia en Jerusalén a la bancarrota? Pusieron como tesoreros o administradores aquellos que tenían demasiado el don de dar. Y cuando menos se dieron cuenta, bancarrota. Y gracias a Dios de que utilizó a iglesias como la de Antioquía para mandar una fuerte cantidad de dinero para levantar la economía de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén aprendió de ese error. Quitaron a los hermanos que habían puesto y pusieron a otros. Van a decir ustedes, pero pastor, entonces ¿qué vamos a tener un tacaño? Bueno, le voy a decir una cosa, yo prefiero tener un tacaño de tesorero que un dadivoso de tesorero. Al dadivoso lo vamos a poner en otras áreas, ¿verdad? Eso está como estamos repartiendo la comida y ponemos un dadivoso a repartir la comida. No, pobrecito, vamos a darle 3 y 4 pedazos de pollo, arroz. No, pongamos un administrador. Es niño, bueno, vamos a darle esto porque yo creo que esto es lo que come el niño. Vemos que pasa el pastor, vamos a darle un poquito más porque tamañito parece que el caballero come. O pasa Mauricio, no, hombre, dale 2 pedazos más no se las come. Pero no podemos poner a alguien con ciertos dones a dar ciertas cosas. Segundo, debe ser una persona leal. Alguien a quien no le molesta rendir cuentas, ya que él o ella saben de antemano que no son los dueños y que por lo tanto
deben de rendir cuentas. Vivimos en una sociedad donde a nadie le gusta rendir cuentas. A mí no me digan qué es lo que tengo que hacer, porque si a mí me pusieron en este puesto es porque ustedes confían en mí. No, mijo, aquí todo el mundo rinde cuentas. Todo el mundo. Vivimos en una sociedad donde nadie quiere rendir cuentas, pero vivimos en un país donde todo el mundo rinde cuentas. Y aquí rapidito le dicen no. Tercero, ser una persona de carácter. Alguien que sea admirado, no por su posición de autoridad, sino por su forma de conducirse para con él mismo y para con los demás. El carácter no se forma de aquella, o no está en aquella persona que grita mucho, o aquella persona que le gusta decir qué es lo que se debe de hacer. El carácter se forma con la manera en que uno piensa acerca de sí mismo y de los demás. Eso nos lleva a comportarnos de una manera completamente admirable dentro de una sociedad que va en decadencia. Cuarto, ser una persona responsable. Alguien a quien se le puede delegar una función y la llevará a cabo y al pie de la letra. Ahora bien, esto quiere decir que tanto los apóstoles de aquel entonces como los ministros actualmente debemos tener una posición humilde, siendo sirvientes por la pertenencia de que somos de Cristo. ¿A quién tenemos que rendirle cuenta en esta tierra a través de la iglesia y también en el futuro directamente a Él? Ahora yo pregunto, ¿cuánta confianza se puede tener en una persona para que no se le pida rendir cuentas? Hay que estar ciegos, ¿no? A todo el mundo hay que pedirle cuentas. Mi querida familia, uno debe de enseñar en la familia a rendir cuentas. Me voy a explicar. Si yo le doy dinero a una determinada persona para que vaya y compre algo, ¿cuál sería su rendición de cuentas? Primeramente, las facturas, ¿no? Los recibos. Segundo, el producto. Y tercero, el vuelto. Pero a eso también hay que agregar el factor tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque ¿qué tal si yo vengo y le digo a Juanito, bueno, Juanito, aquí tiene $10, vaya a comprar pan? Y él regresa a los 3 días, aquí está el pan. Y él me dice, no, aquí está la factura, aquí está el vuelto y aquí están los panes. Pero vino 3 días después. Lo primerito que me va a venir a la mente es, bueno, ¿y qué se hizo por 3 días? ¿En dónde andaba? ¿Ah? Muchas cosas vienen a la mente de la persona. Familia, como ya lo dije, este tema de la confianza o desconfianza lo hemos vivido muchos que vivimos aquí en los Estados Unidos especialmente. ¿Por qué? Gracias a los partidos políticos que tenemos. ¿Por qué digo esto? Primeramente porque fueron ellos los responsables de no controlar la crisis financiera global del 2008 y muchos de ustedes sabemos eso. Esto de la crisis financiera global del 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en el 2006, que provocó aproximadamente en octubre del 2007 la llamada crisis de las hipotecas. Y esto no es un tema nuevo, ni me lo inventé. Muchos de nosotros pasamos por eso. Unos sobrevivimos y otros no. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos de nosotros, después de haber pasado la recesión, todavía desconfiamos de las bienes raíces. Muchos de nosotros dudamos concerniente al futuro económico de esta nación, no importa quién sea el presidente. Cuando nosotros vemos que la tasa inmobiliaria va para arriba, sabemos que tarde o temprano va a pegar. Y después de eso, va a caer. Y decía mi abuelito, entre más alto subes,
más duro va a ser el golpe cuando te caigas. Hay que ser bien cauteloso. No es que invertir en bienes raíces sea malo, hay que ser cauteloso. Por lo menos los bancos deberían de ser un poquito más cuidadosos en ver quién está comprando y cuál es el propósito de la compra. No tengo problema con personas que compren una casa para vivirla. El problema es que compran 3 y 4 casas pensando que la compro a este precio y mañana la voy a cerrar a otro precio más caro. Compre una casa, vívala. Aproveche las bendiciones que Dios da en este país. Pero si está pensando en voy a comprar para vender, bueno, eso es una espada de doble filo. Esto de la confianza me hace recordar, y lo puse por escrito, algo que escuché de un pastor chileno que cuando estaba en Europa planeó un viaje a Rusia, cuando Rusia era parte de los Estados Soviéticos. El varón depositó su dinero en una agencia de turismo para que le enviaran el pasaje. A la semana le dijeron que desafortunadamente no había suficiente gente para hacer el tour y que les devolverían el dinero a los que habían comprado el paquete. El varón esperó algunos días y después comenzó a revisar su cuenta para ver si le habían devuelto su dinero. Para su sorpresa, después de 2 semanas, aún no se lo habían depositado. Así que decidió llamar a la agencia para ver qué estaba pasando. Para su sorpresa, lo que siguió en los días siguientes fue bastante frustrante para él. Comenzaron con que, y que sí, y que no, y que si esto, y que si aquello. Se tardaron 3 meses en depositarle el dinero. Yo pregunto, ¿se llama eso ser como una agencia confiable? ¿O una agencia que administra bien los fines o los intereses de otro? No. Pero eso nos lleva a hacer otra pregunta. ¿Qué hicieron con el dinero del varón y de los otros que compraron los pasajes durante esos 3 meses? Aquellos que sabemos de inversiones a corto plazo, usted utiliza toda esa cantidad, lo deposita en una cuenta por 3 meses y le saca el provecho y después saca el dinero y se lo regresa a los demás y lo que le quedó es suyo. Y es interesante que esto sucedió en Rusia, donde son comunistas en pensamiento, pero capitalistas en acciones. Yo, en lo particular, no les daría mi dinero a una agencia como esa. Y sé el nombre de esa agencia, pero no la quiero pronunciar aquí porque no viene al caso. Pero cuando usted vea una oportunidad que se vea muy buena, pregúntese una y otra vez, ¿por qué se ve tan buena? Algo tiene que ver. Algo hay detrás de todo. Familias, el rendir cuentas es algo que nosotros debemos saber. No solo en el ámbito eclesiástico, sino también en el ámbito familiar. Cuando se le delega a alguien para que lo administre, se le deben poner claras las pautas de lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para después pedirle el rendimiento de cuentas. ¿Por qué tenemos que pedirle cuentas a las personas? Porque el corazón del hombre es malo. Jeremías capítulo 17 verso 5 dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y se apartan el corazón del Señor. ¿Notan? Familia, cuando nosotros vamos a hacer algo, vamos a tomar una decisión sobre algo, que nuestra confianza no esté en la persona, sino que la confianza esté en Dios siempre. Y si vemos que la persona es una persona que es temeroso de Dios, no hay problema. Pero si la persona no es temeroso de Dios, cuidado. Como dije anteriormente, esto de rendir cuentas es algo que se debe enseñar a los miembros de la familia desde que son chiquitos. No vaya a ser que cuando estén creciendo, tu cónyuge te esté robando, tus hijos te estén robando, tus amigos te estén robando, tus compañeros te estén robando y te despiertes una tarde diciendo: ¿qué le pasó a mi cuenta de banco?
no enseñaste la responsabilidad de rendir cuentas. Y por lo tanto, vas a sufrir el hecho de que otros te roban. Volvemos entonces a hacer la pregunta. ¿Por qué entonces una persona puede robar? ¿Por qué una persona puede defraudar? Jeremías 17, 9 y 10. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, noten, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Siempre he dicho que nuestro Dios es el inversionista por excelencia. Él no invierte en alguien si no le va a sacar provecho. Por eso yo estaba seguro que nuestro hermano Miguel iba a salir bien. Por eso yo estaba seguro de que iban a aparecer unos pulmones para Miguel. Que aparecieron cuando ya el reloj iba a apuntar las 12. Bueno, el Señor siempre hace eso. Él nos lleva hasta el último minuto, hasta el último segundo, y entonces, de regalo de Navidad tenés pulmones. Y ahora viene el tiempo de la recuperación. Cuando usted vea que Dios está en el asunto, cuando usted vea que Dios está moviendo cosas alrededor de usted, dele con confianza, que su confianza no está puesta en el hombre, está puesta en el Dios que está moviendo las cosas a su alrededor. En ese sí se puede confiar. En Él sí se puede confiar. Familia, hasta ahora hemos estado viendo la parte del ministro como siervo administrante. Pero el texto agrega algo más. Nos dice a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Esta expresión, los misterios de Dios, es genérica. Y para aquellos que les gusta leer, los misterios de Dios es el evangelio de Cristo Jesús. Efesios capítulo 3. Porque hay muchos que dicen, los misterios de Dios, y entonces empiezan a profetizar y a hablar cuanta sandez salga por su boca. No, los misterios de Dios se enfocan en una sola persona y se llama Cristo Jesús y su evangelio, o sea, el plan de redención para aquellos que predestinó mucho tiempo atrás. Eso es todo. Ahora bien, a los ministros se les ha dado la tarea de enseñar los misterios de Dios. En pocas palabras, a los ministros se les ha dado la responsabilidad de ¿qué? De predicar el evangelio de Cristo Jesús, de enseñar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Familia, Dios delega una autoridad especial a sus ministros para enseñar, capacitar, formar y orientar a su pueblo. Les da las herramientas necesarias para que ellos puedan llevar a cabo la obra que se les ha encomendado. Dios nunca envía a nadie sin antes capacitarlo. Hay personas que dicen, no, pero al que llama capacita. Sí, al que llama capacita y después envía. Dios no envía a nadie sin capacitarlo primero. Ejemplo de ello, los apóstoles. Nótese que antes de llamársele apóstoles, se le llamaba discípulos de Dios. Periodo a través del cual estaban en el entrenamiento por 3 años y medio. Y después de la resurrección de Cristo, dice Jesucristo, y serán ustedes mis testigos. Y llevarán este evangelio a todas las naciones. O sea, serán enviados, serán mis apóstoles. Apóstoles significa que es enviado a. Entonces serán mis apóstoles. Pero durante el tiempo de capacitación se les llamaba discípulos. Estaban aprendiendo, estaban siendo capacitados por Dios para una misión determinada. Y nótese que les dice Jesucristo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y no se muevan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo soy de los que cree que aquellos que dicen, no, porque Dios me llama, Dios me va a capacitar y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. No, mi querida familia. Todo lleva un proceso. El doctor no es aquel que siente el llamado a ser doctor
y dice, tranquilo, que abriendo gente ahí me capacito. No. El doctor tiene que ir a comerse 8 años primero a la universidad, después a ir a un hospital y hacer su tiempo ahí en el hospital para poner en práctica aquello que aprendió, y después de eso, si salió bien, entonces va a hacer el juramento y después va a empezar su carrera. Lo mismo pasa con abogados, ingenieros, etcétera, etcétera. Voy a repetir esto una vez más. Uno de los objetivos del siervo y administrador de los misterios de Dios es darle a los creyentes los principios de las Escrituras para que los tales vivan como Dios quiere que lo hagan. Me explico. Cuando estábamos muertos espiritualmente, solo hacíamos lo que nuestra carne nos permitía hacer, ya que éramos esclavos del pecado. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 8, versos del 7 al 8. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Y aquí es donde viene la parte que nos interesa. Por eso, ¿por qué? Porque la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios y nunca se somete a Dios. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, noten el absoluto, nunca pueden agradar a Dios. Y si siguen leyendo el capítulo 8, viene la esperanza, ¿no? Ustedes ya no son así, dice Pablo. Ustedes ya no son dominados por la naturaleza pecaminosa. Pero cada vez que nos dejamos que nos domine, dejamos de agradar a Dios. ¿Quiere decir que perdimos la salvación? No, lo que está diciendo es que dejamos de agradar a Dios. Con Dios es dos cosas. O lo agradamos y le rendimos gloria, o no le agradamos y nos rendimos a nosotros la gloria. Y como aprendimos en el texto anterior, Él le da a cada uno lo que se merece. Familia, cuando vivíamos sin Cristo, por lo general vivíamos en inferioridad de condiciones. Por eso es la responsabilidad del ministro explicar las pautas del evangelio de una forma clara para que podamos, sin lugar a dudas, ver las diferencias de nuestra condición antigua y la que Jesús nos da hoy de cómo vivir mejor. No es darte el pescado, sino la caña para pescar. Es menester de los ministros darle a la iglesia los principios, las herramientas para que uno salga de un estándar que le puso el mundo y al cual nos acostumbró a vivir, para desafiarnos a otro estándar según los deseos de Dios para con su pueblo aquí en la tierra. Familia, esto implica creerle a Dios, implica caminar por fe, implica cambiar la manera de pensar, implica toda una revolución en el estilo de vida. Y esto pueda que lo creas o no lo creas, pero es así. Familia, esta posición de autoridad implica que los siervos y administradores del ministerio o los misterios no solo saben que la palabra es para la familia o el pueblo, sino también para ellos, y deben vivir conforme a esa palabra. Familia, sería contraproducente poner la confianza en una persona que dice una cosa y hace otra. En el libro de los Hebreos, el autor inspirado dice lo siguiente, Hebreos 13:7. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Vamos a desmenuzar esto un poquito. Aunque algunas traducciones, como la Reina Valera, quitan la palabra líderes y ponen la palabra pastor, la palabra que se traduce es bien genérica del griego y no significa pastor. Significa guía o líder espiritual. Eso le cae a todos, o nos cae a todos. El texto literalmente dice que nos acordemos de aquellos líderes que nos enseñaron la palabra de Dios para luego ser desafiados a que imitemos su fe.
O sea, la fe de los líderes. Ahora bien, ¿cómo puedo imitar algo tan abstracto como la fe? La palabra nos da la respuesta. Nos dice, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. Noten que no dice, piensen en todo lo bueno de su vida, sino piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida. ¿Qué quiere decir resultado? Frutos, mi querida familia, frutos. ¿Qué es lo que produjo su vida? Cuando pensamos en su vida, nos viene a la mente una gran lista de criterios concernientes a su vida. Por ejemplo, vemos los criterios desde la perspectiva humana. ¿El varón se portó bien o se portó mal? Se habla acerca de Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon. Se decía que aparte de ser pastor de la iglesia, tenía un puesto de venta de huevos en el mercado. Y habían personas que se acercaban a él y le decían, Pastor Spurgeon, ¿usted cree que me puede fiar una caja de huevos y se la pago la próxima semana? Y Spurgeon decía, no. Al contado, usted me da el dinero y yo le doy los huevos. Mucha gente criticó a Spurgeon de tacaño. Es interesante que años después de su muerte, se le preguntó a su viuda por qué él había sido así con la caja de huevos o las cajas, el supuesto de huevos del mercado. Y ella le dijo, el pastor Spurgeon me prohibió revelar esto, pero ahora que él no está, yo lo puedo decir. Todo el dinero, absolutamente todo el dinero que se colectaba de ese puesto de ahí de huevos, iba designado a un orfanatorio que él había abierto. Para el pastor Spurgeon, el no tener dinero era robarle y quitarle de comer a los huérfanos de ese orfanatorio. Desde la perspectiva humana, Spurgeon fue un tacaño. Pero desde la perspectiva de Dios, él hizo lo bueno. Él hizo lo correcto. En este texto no se nos dice que imitemos exactamente eso que produjo lo bueno de la vida, sino los frutos, el producto de su vida concerniente a su fe. Él tuvo la fe de que poniendo este puesto de venta de huevos, él iba a glorificar a Dios ayudando a huérfanos. Y estamos hablando de que Spurgeon vivió en una Inglaterra de los años 1700, donde las mujeres parían sus niños, inmediatamente los llevaban y los dejaban en las puertas de los orfanatorios. Y a veces unas tocaban la puerta y otras no. Los niños que fueron criados en orfanatorios durante el tiempo de Spurgeon fue increíble. Y él, de su corazón, sintió el deseo de apoyar uno de esos orfanatorios. Para él, el que no le compraran los huevos era fuerte, pero fiado no se lo daba a nadie. Noten que el texto no nos dice si el siervo cometió errores o no, porque uno puede cometer muchos errores. Uno puede caerse muchas veces, pero un determinado estilo de vida te puede dejar en el piso o puede levantarte nuevamente. Un estilo de vida ante el error puede llevarte a nuevos errores o corregirte para bien y aprender de esos errores. Lo que aquí nos están enseñando es que aprendamos del estilo de vida. No de los errores que cometió, sino cómo se levantó y cómo aprendió de esos errores. ¿Qué nos dice la Biblia entonces? Agárrate ahora. Considera el resultado del estilo de vida de tu supuesto líder espiritual que te predica la palabra. Y si hay resultados, entonces imítale su fe. Imita cómo él o ella trabaja. Incorpora esos principios. Estate atento a lo que te puede enseñar. Cálcale la vida.
porque esos principios funcionaron y como está para tenerlos en cuenta. Pero démosle vuelta a la moneda. Y si no hay resultados, cuidado, no pierdas el tiempo, no imites su estilo de vida. Y si es un guía o líder espiritual, más cuidado todavía, porque te está guiando por ciertos principios que a él mismo no le han servido en nada, porque no los aplicó. Te está guiando por mal camino. En otras palabras, no lo consideres como líder tuyo. La pregunta de gran peso es, ¿en quién estás poniendo tu confianza? Dios no quiere que lideren hacia un nuevo estilo de vida. Ese es el deseo de Dios. O sea, al estilo de vida del reino. Y para aquellos que aprendieron en Urbacar, el estilo de vida del reino se encuentra en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Para aquellos creyentes que dicen, bueno, ¿cuál es el estilo de vida que Dios exige de mí? Vayamos allá. Muy conocido como los estatutos del reino. Para aquellos que piensan que nosotros no estamos bajo una lupa, sí estamos bajo una lupa. Ahora, esos estatutos no nos van a ser perfectos cuando estemos en presencia de Cristo, pero nos van a moldear nuestra vida y nos van a enseñar ¿a qué? No a tropezarnos, sino a levantarnos cuando nos tropezamos. La pregunta de gran peso es, ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás poniendo tu confianza? La Escritura dice en 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Nuestra confianza no debe de estar en la persona, sino en aquel en el cual la persona ha puesto su fe, el cual es Cristo Jesús. Siempre utilizo como ejemplo la vida de David. Y muchos de ustedes van a decir, pastor, ya deje tranquilo a David. No, es que la vida de David es el típico cristiano. Es el típico cristiano que se cae, pero se levanta. Se vuelve a caer y se vuelve a levantar, y se vuelve a caer y se vuelve a levantar. Usted va a decir, pero ¿qué es eso de arriba y abajo? Ya parece que estamos en la bolsa de valores de aquí de los Estados Unidos. Sube y baja, sube y baja. No. Porque cada vez que nos levantamos más fuertes que como cuando nos caímos. ¿Saben por qué? Porque el cristiano cuando se tropieza, no se tropieza y se cae hacia atrás. Se tropieza y se cae hacia enfrente. Y continúa avanzando. Esa es la vida del creyente. La vida del creyente es la vida a través de la cual nosotros aprendemos de nuestros errores para no volverlos a cometer. Aprendemos de esos errores y los arreglamos hoy para que nos vaya mejor mañana. De esa manera, nosotros le damos la gloria a Dios. Familia, que Dios nos continúe enseñando a ver en nuestros líderes, no sus errores, sino la forma en que se someten a Dios, amando a su pueblo, al punto de dar la vida por la iglesia. Oremos. Mi amado Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Padre eterno, porque en este primer verso de este capítulo 4 nos estás enseñando, Señor, que como líderes perfectos no somos, lejos de estar, pero sí sabemos, Señor, que tú a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo nos moldearás de una manera tal que hemos de aprender de esos errores que cometemos. Errores que si no vinieran a nuestra vida, nunca nosotros hubiéramos aprendido de ellos. Permíteme, amado Dios, que día a día aprendamos a levantarnos, aprendamos a continuar caminando en esta senda
en este peregrinaje al cual tú nos has llamado, teniendo muy en cuenta de que tú nos tienes agarrados de la mano. Padre eterno, permite, Señor, que conforme este nuevo año está comenzando para nosotros en este tiempo, tú ya sabes de antemano aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer en este año. Así que, Padre, asumimos nuestra responsabilidad para que este año tú recibas gloria, honra y alabanza, no importando las circunstancias que vengan a nuestra vida, porque estamos bien claros de que tú estás en control de absolutamente todo. Así que, mi amado Dios, a ti sea dada la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.